Ay, yo quiero saber de dónde son los cantantes. El son es un género cubano, por supuesto, complejísimo, resultante, como el resto de las expresiones musicales cubanas, de un gran proceso de mezclas, de aportaciones, de lo que salen elementos totalmente diferentes. Serán de La Habana, serán de Santiago. El maestro Daniel Orozco, desde la década del 80, quizás un poco antes, estaba definiendo esos procesos y los diferentes géneros o modalidades genéricas que se relacionan de alguna manera con el son. Como el resto de los géneros, tuvo algunas expresiones antecedentes, que podríamos llamarlo como protosones. Según la mayoría de las investigaciones, tienen su origen en la región oriental del país, sobre todo en la parte rural. Esta es una expresión festiva muy propia del cubano, y también él decía que tiene mucho que ver con nuestra identidad, ya no solo por los procesos melódicos rítmicos que lo caracterizan y que ha quedado demostrado que tienen una relación estrecha y directa con las expresiones músico-danzarias de origen bantú y daomeyanas, que por supuesto dieron origen a toda nuestra música, entre otras aportaciones africanas. Congo, Congo me llamo yo soy el Congo. Es un género muy dúctil, un género que se presta para diferentes mezclas. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones. Ya no las mezclas que él asimiló de otras expresiones musicales, sino en las que él logró introducirse. Retornar esperanzas, combinando el metal y la improvisación de un son que hizo hinchar mis velas y orientarme el corazón. No podemos decir, tiene dos secciones, una sección expositiva y una sección de montuno, que es lo más convencional, o fue lo que se manifestó en sus inicios, pero ya el son ha ido modificándose. Óyelo bien, Marco, yo soy el Congo. Y dentro de una sección de montuno que evidentemente existe, se procede a diversas formas de improvisación. Está comenzando la fiesta, esta rica señores, qué buena para bailar. Está comenzando. Por supuesto, tiene una sección expositiva que se enriquece a partir de su contacto con el movimiento trovadoresco. Me gusta mirarme en tus ojitos, en esos ojos color de primavera, ojos divinos que dice lo infinito de un raro encanto y delirio sensual. Los primeros sones eran simplemente el estribillo, el montuno, esa reiteración melódico-rítmica que alternaba con una improvisación. Para bailar el son, ven a la fiesta mulata, yo te hago la invitación. Para bailar el son, Al chocar con la trova tradicional, pues complejiza esa sección expositiva, le incorpora una mayor cantidad de rasgos poéticos. Yo te necesito como la tierra al sol, yo necesito cada día tu calor. Y después, incluso en la actualidad, se va simplificando y se va haciendo más directa también esa sección expositiva. Y como decía, bueno, se van incorporando otros tipos de improvisaciones dentro del montuno. que nadie venga a decirme que van lejos los de adelante. Deja que el que venga atrás, repito que le den un chance y tú verás. Ven conmigo, cante. Ay, pero cántalo bonito. Hagamos una canción que se levante. Repíteme ese coro en este instante. Ven conmigo, cante. Cántalo ahora. Pinar del Río no puede verse como una región aislada de Cuba. Es parte de los procesos culturales y musicales que se dan en nuestro país, y por lo tanto el son tiene sus características semejantes a lo que sucede en el resto del país, con sus particularidades. Yo creo que los procesos soneros en Pinar del Río están por estudiarse. De abajo y desde el sur se unían los caminos y bajo un pino
por determinar la llegada del son o la aparición del son en Pinar del Río. Mi ciudad tranquila y fresca como agua de manantial, aunque se cambie de traje, guarda un alma colonial. Algunas personas afirman que fue producto de la invasión de Oriente a Occidente en los finales del siglo XIX, que así llegan los primeros montunos. Ámame, como yo te estoy amando, solo ámame. Ámame, mujer preciosa, y tú verás que de quererme no te arrepentirás. No se puede descartar. Hay que tener en cuenta que en Pinar del Río también hubo una fuerte presencia hispánica y hubo una fuerte presencia de esclavos, sobre todo de esclavos africanos de origen bantú. Y si se está planteando por el maestro Daniel Orozco, por otros investigadores, que las fuentes bantú-daomeyanas son esenciales en la determinación del son, no descarto la posibilidad de que en Pinar del Río se hicieran sones independientemente, o parazones como también él le llama, independientemente de lo que estaba sucediendo en el oriente del país. No son orugas, yo soy Changó. Soy Lucumí. ¿Cómo me llamo yo? Quizás desde finales del siglo XIX, aunque no hay evidencias de ello, y desde los principios del siglo. Mira, la ola marina, mira, qué bonita va. Hay una anécdota que a mí me marcó en mis estudios y es la ola marina de Virgilio González. En una entrevista que le hacen a Virgilio, estando en vida él planteaba que primero surge el son, él le llama así, primero surge el son. Vamos a ver la ola marina, vamos a ver la vuelta que da. Es decir, el estribillo, el montuno está presente ahí. Y después, dice él, viene el bolero. Yo les voy a recordar este montuno de ayer. Él plantea que luego de su llegada a La Habana es que se elabora la sección expositiva. De manera que en Pinar del Río también hubo montunos o sones tradicionales de esa forma tan simple como que fuera el montuno exclusivamente, y después, bueno, se va evolucionando. Pero me gustan sus calles, la catedral, el perro en la esquina, la concretera, el cine, el detalle, echa pa' acá que me gusta. Esos intercambios que se dan entre las músicas, no solamente de varias regiones de nuestro país, sino del exterior hacia nuestro país, se hacen marcadamente evidentes en el son. Mi ciudad tiene un ángel que te encanta, natural. Hay un comportamiento del son en las zonas rurales. Esos comportamientos del son en las zonas rurales están muy relacionados con el punto cubano, como es lógico, porque fue el Guateque el lugar donde floreció este son rural. Y esos sones rurales tienen una interesante presencia de textos versificados. Textos versificados que muchas veces nos llevan a asimilar ritmos propios de la guajira. Sí, hay un intercambio muy fuerte entre la guajira, el punto y el son en estas zonas rurales, pero algo más, la presencia de instrumentos dentro de esas combinaciones melódicas. La presencia del laúd es muy interesante en esta región occidental. En la región oriental también se utiliza, o sobre todo se utiliza el tres, porque el tres se define como un instrumento síntesis de elementos, de aportaciones, y por supuesto un instrumento que se identifica como el nengón de los orígenes del son. Hay una presencia de acordeones en los conjuntos campesinos. Y por supuesto el acordeón no se utiliza en el punto cubano. Es decir, esa presencia del acordeón en el conjunto campesino no es para acompañar al punto cubano, es para acompañar a las modalidades soneras que se dan en estos contextos rurales. Al pozongo se quema la malla, al pozongo se quema la malla, al pozongo. Cuando he hecho estudios de la creación sonera de Miguelito Cuní, y cuando hablo de creación no hablo de su composición, sino de la manera de interpretar y de improvisar en los montunos. Miguelito Cuní tendía muchísimo, como, bueno, puede ser pinareño, puede ser resultado también de procesos propios de la música cubana. Miguelito Cuní tendía a improvisar en versos, que es algo complejísimo, porque además de que tú estás improvisando, tienes que estar pensando en la versificación, y él acostumbraba a eso. Este son no
no se ha escrito para el baile, es un póstumo homenaje al que tanto son cantó, lleno de gracia sonera. Miguel Cuní se llamó. El hecho de que Miguelito Cuní haya sido partícipe directo de la formación de los modelos habaneros de son, a partir de su presencia en el conjunto de Arsenio Rodríguez junto a Lili Martínez, que se da esa mezcla, Lili, el guantanamero, que traía los changüí de allá, esos montunos, esos tumbaos propios del changüí, y lo lleva al conjunto de Arsenio, pero ahí estaba Miguelito Cuní. El que tanto son cantó, Miguel Cuní se llamó. Y puede haberse influido, por supuesto, con la creación de Lili Martínez en el piano. Cuba pierde a un trovador, el son pierde su sonero, y yo pierdo al compañero que en la vida me enseñó Miguelito. Es muy difícil en un género tan complejo y tan propio del cubano determinar quiénes son las figuras o las agrupaciones que lo identifican. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Pinar del Río es una región rica en exponentes, en figuras, en compositores y en intérpretes. Mira, la marina, mira, la vuelta que da. Hablaba de Virgilio González, que también tiene una profunda obra. Hay que hablar de Rafael López, no solamente con su sitiera que tiende a la guajira, sino con otras expresiones, otras obras de Rafael López que sí se atienen o se acercan más a las expresiones soneras. La sabrosura de este ritmo siempre invita a guaraña. Bueno, Niño Rivera, por favor, no podemos dejar de mencionar a Niño Rivera. Y Niño Rivera con una cosa interesantísima. Niño Rivera parte de la presencia del son aquí urbano, un son urbano en Pinar del Río. Todas piden un lindo son montuno. Niño Rivera parte de un conjunto familiar, pero cuando llega a La Habana es una figura síntesis, una figura imprescindible en la historia del son cubano, porque además es la persona que se identifica con la existencia de elementos del feeling en la música bailable, es decir, marca una nueva etapa en los procesos de evolución del son. No podemos dejar de mencionar a Aldo del Río. Mañana me voy mañana, ¿quién se acordará de mí? Mañana me voy mañana, ¿quién se acordará de mí? Solamente la tina, por el ron que le metí. Aldo del Río, que tenía una relación familiar y directa con el Niño Rivera, por lo tanto esa manera propia, personal de interpretar el tres. Aldo no le hacía falta grupo. Su tres cubría todas las franjas sonoras del son. El día que yo me muera, que me vayan a enterrar. El día que yo me muera, que me vayan a enterrar. Me dejen la mano afuera para poder saludar. Es muy interesante cómo el son se ha sabido meter dentro de las músicas, lo que le llamamos música urbana actual, que también es una categoría un poco difícil de explicar. Pero en esas expresiones como el rap, como el reggaetón o en la trova de Pinar del Río. Un sombrero de la fe nacieron ritos que al final le dieron corazón a mi ciudad. Pudiera mencionar a Miriela Mijares con su agrupación familiar, que cultiva expresiones soneras muy interesantes, mezcladas con otros géneros también, sobre todo con la guajira y con otros géneros foráneos, pero con un formato más tradicional. Doy el corazón, yo lo doy a mi manera porque esa es mi decisión, caballero. Doy el corazón como quiero yo. Dime algo, camarada,
que a ti te toca ahora hablar, no creas que voy a hacerlo todo el tiempo Omar. También pudiera mencionar a Omar Pérez. Si acaso la voz se empecina, si no vamos a dejárselo que cante Ana Cristina. Soy el corazón, claro que sí, como quiero. Dentro de su proyección trovadoresca, único, mantiene ese apego a las tradiciones soneras. Detrás de toda puerta una oración para invocar el pan de cada día. Si Cristo no pone la solución, todos caminan para la brujería. Y también, bueno, Yamira Díaz, que como ya he mencionado, tiene una tendencia al sucusuco, algo interesante que valdría la pena estudiar. Pero me gustan sus calles, la catedral, el perro en la esquina, la concretera, el cine, el detalle, echa pa' acá que me gusta. Pero también hay que mencionar a la agrupación Mezclarte. Me paso el día completo pensando en ti, porque me niegas un beso si tú te enamoraste de mí. Está haciendo una proyección sonera muy juvenil, aunque presenta las características un poco más apegadas a la tradición del son, pero con sonoridades más actuales, con otras formas de proyectarse. Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va, viene otro y la cultiva, de cuál de los dos será no sé. Son muchos, es imposible mencionar a todos los que de una manera u otra están insertados en ese proceso de evolución del son. Mi corazón en verdad que hago, palpitando le escuché, en tu voz está el H, con inspiración, con sabor cubano. El son sigue para adelante, porque es un género que está evolucionando constantemente. Canta, canta sonero.